Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Hoy, septiembre 12 del 2023, tenemos nuestro 54º webinar de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El título de nuestra presentación el día de hoy será Cirugía de Preservación de la Rodilla, enfoque actual basado en casos clínicos. De manera particular, quiero agradecer al doctor Luis Enrique Pérez Chávez, coordinador del módulo de rodilla. Doctor Luis Pérez, muchísimas gracias. Sabemos que será un webinar seguramente muy valioso y con mucha información que nos servirá para nuestra consulta y dar mejor resultados con nuestros pacientes. Y seguramente saldremos muy nutridos el día de hoy de unos casos clínicos de este tópico que es realmente muy querido por los ortopedistas, puesto que es uno de los módulos que más ortopedistas asisten. De manera también muy particular, queremos agradecer al doctor Adrián Barrera Flores, que está haciendo un esfuerzo tremendo desde España. Doctor Adrián, muchísimas gracias. Sabemos la hora que es allá. Lo apreciamos mucho en la federación y desde la federación le agradecemos mucho y valoramos este esfuerzo y enriquecerá mucho nuestro webinar. De igual manera, a todos nuestros excelentes profesores, doctor José Alberto Reyes Pedrosa, muchas gracias. Seguramente con tu participación darás realce a nuestro webinar. Igualmente al doctor Marco Acuña Tobar, muchas gracias Marco por aceptar y estar apoyándonos constantemente en la federación. Y al doctor Mauricio González Campos también desde Cancún, y ni se diga, muchas gracias Mauricio. Sabemos que estás comprometido y que nos estás apoyando mucho y la verdad que te agradecemos mucho y lo apreciamos este esfuerzo que haces porque sabemos que el trabajo todos tenemos. Y bueno, y de manera particular e icónica al doctor Roberto Fernando Leal Gómez, también doctor, ex coordinador de módulo, ex coordinador de este módulo que lo ha dado mucho realce, y muchas gracias doctor nuevamente por estar aquí con nosotros, siempre abierto, siempre apoyándonos. Muchísimas gracias. También agradecemos a todos los acompañantes que están con nosotros, a todos los visores que tenemos en este webinar. De parte de la federación, un agradecimiento sincero. Realmente nos escuchan de todas las partes del país, eventualmente también de todo el continente americano y de otros continentes, que al final seguramente vamos a hacer un resumen y vamos a saber que nos escuchan de todas las partes del mundo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Les agradecemos mucho. Esta es una puerta abierta para que nos sigan apoyando en la federación. Es un webinar que realmente cada mes es esperado y nos preguntan y nos solicitan y nos agradecen y nos felicitan. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes porque sin ustedes este webinar definitivamente no se haría. Sin más preámbulo y agradecimiento a todos ustedes por el esfuerzo, voy a dejar a nuestro coordinador, al doctor Luis Pérez, no sin antes justificar la inasistencia del doctor Darío, que se encuentra ahorita viajando justamente a otro compromiso de la federación. Les mando un abrazo y un saludo cordial y también agradecimiento en nombre de la federación. Luisito Pérez, por favor. Muchas gracias, César. Profesores invitados y adelante con la presentación. Y aquí estaremos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias, César. Nuevamente, gracias a la Federación por esta oportunidad de coordinación de módulo. Gracias, César. Gracias, Darío. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestro webinar presentando a nuestros profesores que siempre con su buena voluntad y ímpetu hacia la actividad académica apoyan todas las actividades propuestas por esta federación. En primer lugar, al doctor Roberto Fernando Leal Gómez, que radica en la ciudad de Monterrey, actualmente director de la clínica OSIS. Su clínica privada la realiza en esta institución, siendo profesor titular de cursos de alta especialidad. Muchas gracias, doctor Roberto Leal. Gracias por su participación. Al doctor Mauricio González Campos, que radica en la ciudad de Cancún, profesor también de cursos de alta especialidad. También hace su práctica privada en la clínica OSIS Cancún. Agradezco mucho la participación, doctor, y siempre la buena intención para la federación. De igual forma, al doctor Adrián Barrera Flores, nuestro compañero
que radica en la ciudad de Madrid, España, actualmente en la clínica Centro. Gracias, Adrián, por tu participación en este webinar. Al doctor Muchas Marco gracias. Acuña Tobar, al doctor Marco Acuña Tobar, actualmente él pues es médico de equipos de primera división de Pachuca, ¿sí? Actualmente su práctica la realiza en el Hospital SEMA, en esta ciudad, y de igual forma siempre comprometido con las actividades académicas con nosotros. Te agradezco, Marco, tu participación. Guadalajara, su práctica privada en el Hospital Puerta de Hierro, profesor también de cursos de alta especialidad, grandes maestros, y pues agradecemos mucho la participación con la federación. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestro webinar con el doctor Fernando Leal, con el título de Síndrome post-menisectomía. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, Luis. Vamos a ver, ahí estamos ahí ya. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, Bien, doctor, adelante. Perfecto. Bien, pues bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que es el síndrome posmenisectomía medial, que realmente es un tema muy interesante, puesto que muy frecuentemente vemos pacientes que ya están operados de una meniscectomía y que regresan a consulta posteriormente por tener dolor residual. Un segundo, porque ahí está. No hay ningún conflicto de interés. Los objetivos de la plática es describir qué es el síndrome postmeniscectomía, su etiología, y establecer cuáles son los principales tratamientos, así como sus indicaciones y contraindicaciones. La definición de esto, según algunos autores, es que este síndrome postmeniscectomía es un dolor sordo, persistente, después de un breve intervalo sin dolor, posterior a la cirugía, la meniscectomía, que puede ir acompañado de derrames transitorios. Esto por algunos autores como Drobnik y otro, como es el doctor Benjamin Block, dice que es un dolor unicompartimental en una rodilla con deficiencia meniscal, ya sin un daño condral significativo. Este síndrome por meniscectomía y la artrosis por meniscectomía son hallazgos comunes después de la resección de menisco. Todos es algo ya ampliamente conocido, que una deficiencia meniscal conduce a una osteoartrosis temprana de la rodilla. Entonces, ya como también se ha mencionado, esta meniscectomía parcial por los desgarros del mismo menisco es uno de los procedimientos más comunes realizados por los cirujanos ortopédicos en general. Y la biomecánica, como ya todos saben, es que mientras más porción de menisco se extrae, hay mayor presión de contacto, lo cual conduce al desarrollo de una osteoartrosis temprana. Se sabe que 30-40% de los pacientes presentan cambios radiográficos similares a la osteoartrosis dentro de los primeros 5 años posteriores a la cirugía. Y más del 50% de los pacientes que han tenido una meniscectomía parcial, medial principalmente, desarrollan osteoartrosis en los siguientes 10 a 20 años. Entonces, el fracaso de esta meniscectomía parcial viene siendo dado o más frecuente en pacientes, por ejemplo, arriba de 50 años, que son obesos, que ya tienen algún grado de osteoartrosis y que se encuentra también que tienen desalineaciones generalmente en varo, que todo esto contribuye a que haya un fracaso en la meniscectomía. También hay reportes de que la meniscectomía lateral a largo plazo se encontró que solo un 47% de los pacientes que han tenido esta meniscectomía parcial lateral tienen un buen resultado. Esto es muy probablemente debido a la movilidad que tiene este compartimiento y de esa manera aumentan las cargas en forma significativa. De hecho, esto del fracaso de la meniscectomía ha llevado a varios autores a preguntarse si realmente funciona la meniscectomía artroscópica. Pero por ejemplo, este artículo, entre otros, más que todo hablan del paciente que tiene cambios de lesión meniscal degenerativa.
es lo que principalmente se ha encontrado, que son los que más mal les va. Entonces, si tenemos ya un paciente con dolor post-meniscectomía, hay que hacer una buena historia clínica, una buena exploración muy completa y una exploración radiológica. Y buscar intencionadamente cómo están los compartimientos, si hay un pinzamiento o no, si hay desviaciones del eje, si ha tenido cirugías previas, etcétera, ¿no? Es muy importante, después de hacer un buen examen radiológico simple, hacer estudios, por ejemplo, de imagenología con resonancia, en la cual si ya vemos, por ejemplo, protrusión meniscal o edema óseo, o vemos ausencias de menisco con cambios estructurales o lesiones residuales que no se han atendido, pues es importante que ya sepamos que a lo mejor por ahí viene el problema. Entonces, el tratamiento del síndrome postmeniscectomía puede ser no quirúrgico o quirúrgico. El no quirúrgico podemos irnos por simplemente antiinflamatorios, no esteroideos, algo de rehabilitación física, bajar de peso, que eso es algo muy importante, hacer a veces infiltraciones con ácido hialurónico o con esteroides, o en ocasiones utilizar aparatos para descarga, ya sean rodilleras o sean plantillas. Y ya si no funciona el cambio de actividad o lo no quirúrgico, pues podemos ver opciones de tratamiento dependiendo de lo que hayamos encontrado, de las cuales no voy a hablar porque más adelante serán tratadas, pero puede ser reconstrucción con andamiajes, trasplantes de aloinjertos meniscales, reparaciones del cartílago de diversos tipos, osteotomías, reemplazo articular de rodilla unicondilar, etcétera, ¿no? La de andamios, reconstrucción con andamios, es cuando hay pérdida sintomática segmentaria meniscal, pero hay inserciones anterior y posterior intactas, un ring conservado, pero siempre que la rodilla esté bien alineada y estable, y obviamente que ya no debe hacerse cuando hay cambios anatómicos ya degenerativos tardíos. Al igual que el trasplante o al injerto meniscal, es lo mismo. Cuando hay una meniscectomía total o subtotal y que el paciente está asintomática, es un paciente joven o de mediana edad, pero su rodilla está bien alineada y estable, puede ser candidato a este tratamiento, a veces en combinación con otro tipo de procedimientos como osteotomías o reconstrucciones ligamentarias, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede ser una solución viable para un paciente joven, aunque muchas veces no es considerado como una solución definitiva porque puede haber problemas a largo plazo. En cuanto a reparación del cartílago, aquí obviamente si hay una deficiencia de cartílago en forma muy importante en toda la articulación, a veces ya no les hacemos mucho, hacemos una limpieza leve de la articulación, quitando segmentos de cartílago que estén sueltos o osteofitos, pero porque el resultado cuando hay una lesión de cartílago importante realmente no va a ser bueno. Si hay una lesión focalizada o algo, obviamente iremos sobre los lineamientos de un tratamiento de una lesión de cartílago, como puede ser microperforaciones, como puede ser un OATS o un trasplante de un segmento de cartílago, dependiendo de lo que vayamos encontrando. En cuanto a osteotomías, es algo también bien importante porque lo que muchos se han encontrado es que la mala alineación en varo valgo después de una meniscectomía es lo que da un aumento de las presiones en la rodilla y un cambios degenerativos. Entonces aquí es muy importante que sepamos en quién hay que operar y saber que cualquier mala alineación debe corregirse antes o durante la reparación de la deficiencia meniscal, ¿verdad? Si ya vimos que una rodilla post-meniscectomía que está sintomática, por ejemplo, está en varo, está en valgo, bueno, vamos a ver si corrigiéndolo con osteotomía alineamos y nos va bien. Este caso, por ejemplo, que es lo que vemos muy seguido de un paciente de 61 años ya con 2 cirugías previas y que seguía ahora con dolor, derrames recurrentes, viene con nosotros a revisar qué tiene para una segunda opinión y vemos sus imágenes iniciales que ya no están hablando de que hay un pinzamiento, ya no es solo la lesión de menisco que mencionan en la resonancia y que por lo cual pues algunos compañeros van y hacen una meniscectomía. Aquí ya hay que hacer otra cosa, buscar como aquí que tiene ya disminución del espacio también en la radiografía lateral y pensar qué vamos a hacer. Igual este caso en una femenina también de 52 años que ya tuvo su meniscectomía parcial medial
y lo mismo, dolor medial recurrente, derrames, y que ya le inyectaron ácido hialurónico, etcétera, y viene por el mismo problema. La vemos que trae un pinzamiento del lado medial, hacemos maniobras, perdón, de estrés, y vemos que hay una apertura del compartimiento medial con preservación del compartimiento lateral, de lo cual ya hablarán un poquito más adelante otros de los compañeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que habría que hacer? Aquí nosotros buscaríamos, por ejemplo, en la resonancia, si hay una subluxación medial del menisco, si ya se sale de lo que es la línea de la articulación, está expulsando ese menisco, eso definitivamente ya nos está hablando que hay una sobrecarga ahí. Y estas son algunas imágenes, por ejemplo, que tenemos que buscar, como la subluxación meniscal, como a veces la ruptura de cuerno posterior con subluxación, el edema óseo, todo eso nos está hablando que ya este paciente ya trae un problema mayor. En algunos casos lo resolveremos con una artroplastía unicondilar, en la cual si ya tuvimos el pinzamiento y vemos que hay daño condral ya intraarticular importante, es mejor ir a esto de una artroplastía unicondilar en vez de una osteotomía. Entonces, el mejor tratamiento del síndrome postmeniscectomía es evitarlo. ¿Cómo? Haciendo más meniscoplastías, haciendo menos meniscectomías. Hay que intentar eso y operar en el paciente correcto. Este es un flujograma para la toma de decisiones en tratamiento de la rodilla con deficiencia meniscal. Si ya el paciente lo vimos que trae dolor y hay que ver si trae mala alineación, sí o no. Sí, a lo mejor hacer una osteotomía. No, buscar si tienen estabilidad. Si tienen estabilidad, bueno, hará una reconstrucción ligamentaria. Si ese paciente que le hicimos osteotomía tiene inestabilidad, a lo mejor combinado, hacer la reconstrucción con la osteotomía. Y así por el estilo vamos viendo qué es lo que el paciente va requiriendo hasta tomar una decisión correcta, dependiendo lo que encontremos, como les dije, en una buena exploración física, radiológica, poner mucha atención en el que ya falló, ya vuelve a tener dolor. Entonces, como decíamos, la mejor manera de tratar el síndrome es previniéndolo. A veces el alivio del dolor a corto plazo lo proporciona un tratamiento no quirúrgico. No operar pacientes que traen, por ejemplo, un problema degenerativo, pacientes arriba de 50 años, dolor medial, ya nada más desde ahí mejor vamos a investigar bien si no trae desviaciones de alineación, etcétera, sobrecarga. Entonces, es muy importante que lo estudiemos bien y no solo veamos una resonancia con daño meniscal y vayamos a operar a ese paciente sin analizar bien el caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Leal. Agradezco mucho su participación y como bien dice, la mejor forma de evitar ese síndrome es pues no hacer un manejo quirúrgico y hacer más reparaciones meniscales. Agradezco mucho. Continuamos con el programa, vamos con el tema de trasplante meniscal, el cual va a estar a cargo del doctor Mauricio González Campos. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias, César, por la invitación a la federación. El tema que vamos a continuar es trasplante meniscal, tema bastante interesante que año tras año ha cobrado más relevancia y pues vamos a enfocarnos en el paciente que ya se hizo todo el tratamiento que el doctor Roberto nos platicó y que realmente seguimos con sintomatología. Sabemos de la importancia de los meniscos que nos sirven para distribución, absorción de las cargas, mejorar la congruencia articular. Es un estabilizador importante de la rodilla en ausencia de algún ligamento que no esté sano. Y la importancia de tener el menisco íntegro viene de la importancia de saber que un exceso de carga en un compartimento nos va a llevar a un daño mayor en ¿no? Lo que vemos más frecuentemente en nuestra consulta pues viene siendo generalmente lesiones meniscales y nosotros sabemos que un compartimento que está menisectomizado nos va a llevar a más carga en este compartimento y esto nos va a llevar a una artrosis temprana.
Hay muchísimos estudios que nos mencionan cómo las cargas llegan a incrementar en una meniscectomía total hasta en un 350%, más o menos la mitad de una meniscectomía parcial. Y como bien lo dijo el doctor Roberto, más o menos alrededor de 5 años ya vemos cambios de osteoartritis en estos pacientes. En este procedimiento es muy importante evaluar el eje, ¿ok? Si tenemos un paciente con un eje que cae sobre el compartimento que vamos a trasplantar, pues tenemos que pasarlo hacia el otro lado, ¿no? Si no, sabemos que nuestro trasplante va a fallar. Sabemos que el varo y el valgo nos llevan a perder un menisco, pero también una meniscectomía nos lleva a un varo o un valgo. Entonces, es una línea muy delgada la que acompaña la pérdida de un menisco con la alineación de una extremidad. Entonces, es fundamental que en estos pacientes tengamos un eje sano para que podamos tener un éxito en este procedimiento. ¿Cuáles son las indicaciones para el trasplante de menisco? Pacientes menores de 50 años, que esto viene siendo una indicación hasta cierto punto relativa. Si es una rodilla que tiene una buena calidad, la edad pues no viene siendo un factor tan importante. La obesidad sí juega un rol muy importante, ya que pacientes con un índice de masa corporal mayor de 35, está bien descrito que juega un rol prácticamente proinflamatorio en la sobrecarga de esta rodilla. Y la indicación por excelencia que bien describió el doctor Roberto, pues es el síndrome postmeniscectomía, ¿no? Este es el paciente que principalmente vamos a atender, pacientes que tienen una insuficiencia meniscal con una alineación adecuada o corregible, sin datos de artrosis, con una lesión en el cartílago que también podamos corregir. Y el paciente candidato a cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior, lo pongo en rojo porque este es el paciente que más frecuentemente vemos en la consulta, paciente que se le realizó una cirugía de ligamento cruzado anterior, pero al mismo tiempo se realizó una meniscectomía medial, y al ser el menisco un estabilizador secundario, pues muy probablemente el fracaso de ese ligamento es por la insuficiencia meniscal. Entonces, en estos pacientes que les vamos a hacer una cirugía de revisión, debemos considerar el trasplante de menisco. Indicaciones relativas: paciente en varo que pierde el menisco medial o paciente en valgo que pierde el menisco lateral, y la progresión de la artrosis por imagen. ¿Por qué lo tenemos como una indicación relativa? Porque es una línea muy delgada, ya que el paciente asintomático viene siendo una contraindicación para realizar un trasplante meniscal. Entonces, si tenemos un paciente joven que perdió el menisco, que tiene un eje en varo, pero está asintomático, pues no es una indicación para hacerlo. Sin embargo, al saber que va a progresar hacia la artrosis, pues tenemos que tener muy claro junto con el paciente hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, como les comenté, otra contraindicación es que el eje mecánico pase sobre el compartimento que vamos a trasplantar. En estos pacientes, como vemos en la imagen de la izquierda, en la imagen del medio, es el mismo paciente que se le realizó una osteotomía al mismo tiempo que se le realizó un trasplante menisco. Y en la imagen de la derecha, pues vemos el paciente que ya trae una cirugía de ligamento que fracasó y se fue a la artrosis, que realmente este paciente te llega preguntando si le podemos poner algo en esa rodilla, cuando realmente la rodilla derecha es la que vemos datos de un pinzamiento medial desde la radiografía, con un osteofito ahí femoral, con una disminución en el espacio en medio, y realmente la consulta es por el dolor medial de la rodilla a la derecha, a la cual sí podemos todavía ofrecerle un tratamiento. ¿Cómo hacemos entonces nosotros un trasplante? Pues lo primero que tenemos que hacer es planearlo. Este es un caso de un paciente que tuvo una cirugía de ligamento cruzado anterior, la cual fracasó, en la cual en la primera cirugía se hizo una meniscectomía parcial medial, y muy probablemente la causa del fracaso pues fue la meniscectomía. El paciente realmente los túneles los vimos en una buena posición, lo planeamos haciendo radiografías en AP lateral PA con carga. Solicitamos estudios de imagen donde vemos prácticamente la ausencia del ligamento cruzado anterior y los datos francos de un síndrome postmeniscectomía, ¿no? Con la disminución del espacio medial, prácticamente el menisco perdido, con dato de sobrecarga medial en la meseta tibial. ¿Cómo lo medimos? Nosotros utilizamos el método de Pollard. Prácticamente no hay un método de medición que sea superior a otro. Realmente este es como que el primero que se describió y que nos ha dado muy buenos resultados. Y también llegamos a utilizar, como en las imágenes de abajo, un marcador que ponemos una
una moneda que puede ser de cualquier denominación y nos sirve prácticamente como una regla de 3 para corroborar que nuestra medición es adecuada. No debe haber una variabilidad mayor del 10%, ya que si el trasplante nos queda muy grande, pues va a haber un mayor contacto femorotibial, pero si nos queda muy pequeño, pues va a haber un mayor contacto sobre el menisco y eso nos va a llevar a la extrusión. De preferencia que nos quede un poquito más grande, ya que podemos jugar con los taquetes y los túneles que ahorita vamos a ver para introducir un poquito más el injerto. Una vez que ya tenemos nuestro paciente candidato y ya lo medimos, pues lo importante es la técnica. La técnica, con independencia de que sea menisco medial o menisco lateral, pues vamos a hacer perforaciones en los sitios anatómicos de las inserciones. Como vemos en la imagen de aquí de abajo del centro, cuando lo combinamos en pacientes con una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, pues tenemos que tener mucho cuidado con la confluencia de los túneles. Es muy difícil que no confluyan nuestros túneles y, por ejemplo, en el paciente con trasplante del menisco medial, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, la reinserción la podemos hacer de forma independiente o podemos pasar la reinserción del cuerno anterior a través de nuestro túnel tibial. Así es como recibimos nuestro injerto, lo preparamos con taquete de hueso tanto en el cuerno anterior y el cuerno posterior y más o menos al nivel del cuerpo con el cuerno posterior ponemos una sutura de tracción o 2 suturas de tracción, que es lo que últimamente he estado haciendo, de tal forma que cuando las pasemos no solo nos sirven para traccionar, sino que las podemos pasar de forma independiente y prácticamente ya tenemos 2 puntos de sutura para nuestro anclaje. Es indispensable tener todo dispositivo a la mano de sutura, principalmente de adentro a afuera, que son lo que más nos va a servir de cuerpo y cuerno posterior, cuerno anterior, de adentro a afuera, todo adentro, y de preferencia hacer una combinación con las diferentes casas comerciales, ya que cada una nos da diferentes beneficios. Este es un pequeño video de cómo hacemos nosotros el trasplante. Es muy importante dejar prácticamente la zona roja del menisco. Luego con una aguja lo que hacemos es estimular esa misma zona roja y la cápsula, como si estuviéramos haciendo un pie crust, de tal forma que favorezcamos un sangrado. Posteriormente, con la guía de usos múltiples de las diferentes compañías, hacemos una perforación y utilizamos una broca de retroconstrucción de 6 milímetros para hacer nuestro socket en la zona de inserción del cuerno posterior. Pasamos una sutura para hacer para pasar lo que viene siendo el cuerno posterior, y en esta aguja que estamos viendo y alambre es donde estamos pasando la sutura de tracción. Esta sutura inferior es que viene saliendo por la tibia, es por donde vamos a cachar nuestro cuerno posterior. La sutura de tracción la jalamos a través de la zona medial y así es como introducimos nuestro trasplante. Una vez que ya tenemos nuestro cuerno posterior insertado y la sutura de tracción en la parte medial, pues empezamos a hacer nuestra sutura del menisco prácticamente de atrás hacia adelante, poniendo suturas en la parte superior, en la parte inferior, como ven en esta parte del video, de tal forma que vayamos encontrando nuestro menisco de forma estable y de forma congruente. Y vamos a poner el número de suturas que sean necesarios para que veamos que quede nuestro menisco de forma estable. Una vez que ya pasamos todo nuestro menisco en lo que viene siendo y fijamos, cuerno posterior y prácticamente cuerpo y hasta la parte del cuerno anterior, esta fijación la vamos a hacer en este paciente, la hacemos de forma independiente en el sitio de inserción con una herida pequeña en la cual directamente en la zona de inserción del cuerno anterior con un ancla tipo swivel lock hacemos una tenodesis de nuestro cuerno anterior y con esto damos terminado la parte del trasplante. El manejo posoperatorio, les diferimos el apoyo de 4 a 6 semanas. Les permitimos, esto es muy general, ejercicios de isometría, cadena abierta de inmediato, la cadena cerrada la dejamos hasta la semana 6, bicicleta más o menos al mes 3, sentadillas al mes 6 y trote
hasta el mes 9 o al mes 12, de tal forma que les permitimos el retorno a deporte ligero de 12 a 18 meses. Y cuando digo ligero es porque estos pacientes tienen que saber las expectativas que no son para un retorno deportivo de alto rendimiento. Complicaciones, pues la inefectividad del trasplante, esa es la más común, una progresión al desgaste, dolor, inflamación, síntomas mecánicos que nos vayan a llevar a una segunda cirugía para hacer, ¿qué? Una menisectomía del trasplante que ya hicimos, infección, artrofibrosis y ruptura del menisco. La supervivencia, hay muchísima información en la literatura donde la mayoría de los trasplantes tienen unos buenos resultados alrededor de 10 a 12 años y por buenos resultados es pacientes con mejores síntomas, con mejores función, independientemente de que la progresión a la artrosis va a llegar. Entonces, como conclusión, es un procedimiento con muy buenos resultados para mejorar el dolor y la función de la rodilla a un corto y mediano plazo. Nos va a retrasar la progresión de la artrosis y por consecuencia de una artroplastía. La alineación es un factor clave en la supervivencia del menisco y debemos atender las patologías concomitantes, ya sean lesiones en el cartílago, lesiones ligamentarias, para tener un mejor resultado. Y el control por resonancia, que el paciente generalmente nos lo pide, o el vecino o la amiga, es por lo menos 1 a 2 años para que nosotros podamos ver una buena integración de nuestro menisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sin duda, un excelente recorrido a través del tiempo de esta patología de rodilla. Agradecemos tu participación y vamos a pasar a la charla del doctor Adrián Barrera Flores, la cual es artrosis unicompartimental, osteotomías o artroplastías. Gracias, Adrián, y le pedimos a Luis que nos haga favor de poner la charla, por favor. Hola, buenas noches a todos. Buenos días desde Madrid. Agradezco nuevamente la invitación de FEMECOT a este webinar. Hoy les hablaré sobre artrosis unicompartimental, osteotomías versus artroplastia. Hoy sabemos que la lesión más frecuente de la rodilla es la rotura meniscal, con una incidencia a una menisectomía de 61 por cada 100.000 habitantes al año y con una prevalencia de 4 a 1 medial contra lateral. La menisectomía sigue siendo uno de los procedimientos ortopédicos más comunes en Estados Unidos, ya que se realizan cerca de 650.000 menisectomías al año. También sabemos que después de una menisectomía el área de contacto femorotibial se reduce un 75%, dando lugar a tensiones de contacto superiores de más de 200% con una progresión a la artrosis femorotibial. Que lance la primera piedra. ¿Quién no ha tenido un paciente al cual le realizaron una menisectomía parcial y progresara un geno varo? Esto no debe interpretarse como una condenación de la cirugía de la rodilla. La cirugía de la rodilla es un marcador de la lesión. Las lesiones son el problema clínico subyacente. Es muy importante conocer la alineación de la rodilla. Está determinada por los ejes mecánicos y anatómicos de la extremidad inferior, así como una desviación de la línea media hacia interno o hacia externo nos determinará el varo o el valgo. Sabemos que los tratamientos de elección son las osteotomías o las prótesis unicompartimentales. Pero, ¿qué pasa si las comparamos? Aunque para mí son dos procedimientos con indicaciones y resultados totalmente diferentes, ¿qué sabemos hoy si las comparamos? El registro sueco desde el 2014 lleva un apartado específico para osteotomías y nos habla que antes del año 2000 las osteotomías fueron el tratamiento quirúrgico más común para el geno varo. Sin embargo, a partir de este año el número de artroplastias se incrementó notablemente. Esto puede coincidir con la industrialización de la cirugía de la artroplastia y los incentivos económicos para ella. También puede ser que esto haya contribuido a la tendencia a ofrecer más unicompartimentales en lugar de osteotomías. Actualmente el último registro nos habla de la supervivencia de la osteotomía a 10 años de un 70% y un 64% a los 13 años, así como notoriamente cada vez se hacen menos osteotomías. En este otro estudio del Journal reciente analiza la base de datos de los seguros privados en todo Estados Unidos desde el 2007 hasta el 2017.
y nos habla de un incremento potencial de las unicompartimentales y un decremento de las osteotomías, así como nos puede enseñar el camino de las indicaciones y habla que la osteotomía se hace en hombres jóvenes y las unicompartimentales en mujeres a partir de los 55 años. Así también como el autor habla de la preocupación de que las generaciones próximas tengan menos experiencia en realización de osteotomías y por lo tanto este tratamiento se ha desechado. En este metaanálisis, en el cual se recopilan 11 estudios desde 1982 hasta el año 22, con resultados excelentes y buenos para la unicompartimental en número de 7 contra 4 de la osteotomía. También hablan de un mejor knee score en la unicompartimental, así como la velocidad de recuperación, y en la osteotomía es mejor el rango de movilidad. Las complicaciones son muy similares en ambos procedimientos, y sin embargo la revisión en la unicompartimental tiene mayor grado de dificultad. El hallazgo más importante del metaanálisis fue que tanto la osteotomía como la unicompartimental son las opciones de tratamiento ideales para el paciente con osteoartrosis, lógicamente con una selección adecuada del paciente. Como comentaba anteriormente, la osteotomía como la prótesis unicompartimental son procedimientos totalmente diferentes con algunas indicaciones en común. ¿A qué me refiero? Como verán en la tabla que he hecho de indicaciones, pongo las indicaciones de la osteotomía claras, así como las indicaciones claras de la unicompartimental. Pero como verán, estos procedimientos comparten indicaciones similares en las cuales podríamos tener cierta duda si optar por una osteotomía o por una unicompartimental. En mi experiencia, creo que el paciente tiene que ceder en actividad y mi consejo aquí siempre tenderá hacia la prótesis unicompartimental. Por lo tanto, las indicaciones: paciente joven, activo, con un índice de masa corporal menor de 27, sin artrosis patelofemoral, con buen rango de movilidad. La estabilidad no es imprescindible, ya que podemos mejorar las secuelas, por ejemplo, de una inestabilidad posterior-externa, o poder aportar estabilidad antero-posterior en 1 o 2 tiempos. La pregunta clave sería dónde y cómo debemos colocar la línea de carga de la osteotomía en el genovaro. Yo recomendaría un enfoque individualizado. Cada paciente tiene características diferentes, así como diferentes grados de deformidad. También hay que tomar en cuenta la gravedad de la osteoartrosis radiográfica y la indicación de la cirugía de la osteotomía. No se puede recomendar ningún punto objetivo, pero según los resultados históricos, se ha propuesto un rango entre el 50 y el 68% de medial a externo de la meseta tibial. De aquí sacaremos el vértice de la osteotomía. También podemos utilizar el método de Fujisawa, dejándolo en el 62,5%. También podemos utilizar este método más sencillo y específico, en el cual FEUS clasifica la corrección del genovaro en leve, moderado y severo, para realizar nuestra osteotomía, ya sea de apertura o de cierre. Yo utilizo ambas, cada una con sus complicaciones, aunque la tendencia es la medial de apertura. Y algo muy importante que debemos de tomar en cuenta son los rangos recomendados por PALE, como el ángulo de convergencia de la línea articular, medir la desviación del eje mecánico, el ángulo mecánico femorodistal lateral, la pendiente tibial posterior, etc. Bueno, presento este caso clínico de cómo manejo actualmente la osteotomía. Este es el caso de un varón de 47 años de edad, rodilla izquierda, con una meniscectomía parcial del cuerno posterior hace 7 años de actividad militar, el cual agotamos todo tratamiento conservador, plantillas, viscosuplementación, así como cambios de estilo de vida, con una progresión lenta al genovaro hasta que en el año 2022 decidimos un tratamiento quirúrgico. En la resonancia vemos un pinzamiento de la línea articular más edema óseo en el cóndilo femoral interno. Para ello, realizamos un TAC de toda la extremidad para tomar el centro de rotación de la cadera y del tobillo. Y utilizamos un software, en este caso de NuClip, que nos ayuda a obtener tanto el ángulo de convergencia de la línea articular, en este caso fue de 3 grados, y el ángulo mecánico femorotibial, que fue de 5 grados. Como veréis, con la ayuda de este software, corregimos el ángulo de convergencia de la línea articular de 3 grados a 0,4
4 grados y el ángulo mecánico de 5 grados a -1 grado. Con ello nos dice que tenemos que hacer una cuña de apertura de 8 milímetros. Empezamos siempre el procedimiento con una artroscopia, ya que los cambios en el compartimento externo contraindican la osteotomía. En este caso, como veréis, colocamos un punto del remanente meniscal para estabilizarlo, así como revisamos que el ligamento cruzado estuviese íntegro y la patelofemoral sana, como en el compartimento externo. Posteriormente, en un segundo tiempo, con el mismo acto quirúrgico, con las guías de corte prenavegadas y la impresión 3D de la tibia de la osteotomía, realizamos la osteotomía con perforaciones sobre la guía y con ayuda de la pinza de abertura, en la cual damos 7 grados, que era lo que queríamos corregir. Lógicamente debemos de tener en cuenta de no sobrecorregir y así evitaremos fracturas. Takeichi describe una clasificación con un algoritmo para el tratamiento de las mismas. Colocamos la placa específica medida y con control fluoroscópico transoperatorio vemos que es correcto. Primer mes ganamos rango de movilidad, apoyo progresivo a partir de la cuarta semana, control radiográfico de consolidación sobre el tercer mes. Nosotros aportamos a la cuña sustituto óseo de fosfato tricálcico o proteína morfogenética ósea y a los 6 meses actividad deportiva completa. Bueno, vamos a las unicompartimentales. Ya hemos hablado de las indicaciones. Presento este otro caso, mujer de 74 años de edad, rodilla derecha con antecedente de menisco interno roto, hace 15 años de evolución, agota todo tratamiento conservador con incapacidad funcional. Ya tiene el antecedente de 7 años atrás una unicompartimental en la rodilla izquierda, de la cual está muy contenta, y presenta en la resonancia una patelofemoral sana, que es indispensable para la unicompartimental, así como ligamento cruzado y compartimento externo sanos. En la resonancia vemos una lesión y un pinzamiento del compartimento femoral interno con lesión y úlcera condral. En este caso decidimos tratamiento con prótesis unicompartimental con ayuda del brazo robótico Mako. Para la planificación preoperatoria utilizamos un TAC de toda la extremidad para sacar el centro de rotación de la cadera y del tobillo y se realiza con el software un modelo 3D y con ello podemos decidir tanto la talla exacta de la prótesis, los grados de flexión, rotación en el componente femoral o por ejemplo la caída posterior del componente tibial. Una vez hecha esta planificación, gracias a nuestro ingeniero Mako, realizamos el abordaje y revisamos visualmente toda la articulación, tanto la patelofemoral como el compartimento externo. En el caso de encontrar algún daño, abortamos la prótesis unicompartimental y pasamos a un plan de prótesis total. Como verán, colocamos unas antenas estilo navegado y vemos de qué eje partimos. En este caso, Mako nos dice que partimos de un varo de casi 3 grados. Utilizamos el brazo robótico para realizar cortes más exactos tanto en fémur como en tibia. Gracias a este brazo robótico nos ayuda a dañar menos las partes blandas, a cortar tiempos quirúrgicos que se reflejarán en una recuperación más rápida y con menos dolor para el paciente. Terminamos los cortes y colocamos los componentes de prueba. Vemos cómo se comporta en tiempo real la articulación y la estabilidad en extensión y flexión, cuidando siempre de no sobrecargar la articulación femorotibial externa, de ahí el éxito de cualquier prótesis unicompartimental. Vemos cómo hemos neutralizado y corregido nuestro eje mecánico en estas plantillas que nos da Mako, pre y posquirúrgicas, pasando de 3 grados a 0 grados. Con un control posoperatorio adecuado, carga parcial desde el primer día, mes y medio de rehabilitación y una telemetría a los 3 meses. Por lo tanto, ya no podemos jugar al promedio y hacer osteotomías o artroplastias promedio. Ahora es evidente que la personalización masiva es el tema del futuro. Desde Clínica Centro, muchas gracias. Gracias, Adrián. Pues vamos a continuar con el programa. Damos paso al doctor Marco Acuña Tobar, el cual nos hablará del tema osteoartrosis en pacientes jóvenes. Muchas gracias, Marco. Adelante.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis Enrique, y también a FEMECOT. Bueno, vamos a platicar un poco de osteoartritis en pacientes jóvenes. Finalmente, es un tema interesante porque cada vez tenemos más pacientes jóvenes, ¿no? En la Universidad del Fútbol, pues tenemos bastantes pacientes que de diferentes categorías, diferentes edades que actualmente empiezan desde los 20, desde los 10, 12 años y que también llegan a tener lesiones que son definitivamente lo suficientemente grandes como para presentar lesiones importantes. Ya sabemos que la osteoartritis pues no solamente nos afecta el cartílago, sino el hueso subcondral y todo lo que está a su alrededor. Ya no se considera una patología de la tercera edad. Cada día vemos pacientes que de 20 años que tienen una rodilla como de alguien de 60 y pacientes de 60, 65 que parece que nunca les ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, definitivamente ya no. Y pues sabemos que la actividad física es muy beneficiosa, sin embargo, esto nos va a arriesgar o aumentar las cargas articulares y va a tener un aumento en la presentación de lesiones. Las consecuencias es que van a tener mucho más frecuencia, no solamente de tener una situación física, sino también psicológica, una discapacidad laboral alta, quien no se ha lastimado y ha dejado de trabajar por este tipo de lesiones, y va a haber una reducción importante de la calidad de vida. Esto secundario a una lesión que se presenta a temprana edad, que finalmente después de ese traumatismo vamos a tener esta osteoartritis postraumática. Cada vez tenemos más todo este tipo de lesiones, ¿no? Desde fracturas articulares graves, evidentes, ligamentarias o las lesiones condrales per se. Mucho más frecuente definitivamente en los miembros inferiores. El problema es que el cartílago no duele, entonces como no sabemos realmente si puede o no tener un paciente una lesión porque no le duele en ese momento la rodilla, no tenemos realmente la capacidad de hacer ahondar mucho la función del cartílago. Definitivamente sabemos que está afectada en la capa subcondral, esto por una alteración en la nutrición. Entonces, en este caso, pues nos vamos a orientar definitivamente en el tipo de paciente que es postraumático, que son jóvenes menores de 45, 50 años. El diagnóstico pues es relativamente fácil o muy fácil cuando tenemos este tipo de pacientes, pero ¿qué pasa cuando tenemos pacientes con este tipo de lesión? Ahí es cuando llega el verdadero problema, ¿no? Que el paciente no tiene dolor, ¿no? Empieza a haber esa alteración en esa capa subcondral por esas fisuras, empieza a haber una inflamación importante. Como les comentaba, el dolor se va a presentar ya en etapas más avanzadas, entonces pues definitivamente este tipo de pacientes normalmente tenemos que recurrir generalmente a una resonancia magnética, que si el paciente tuvo un mecanismo de lesión donde se acompaña de una lesión meniscal o de una lesión de ligamento cruzado anterior, pues nos vamos a encontrar con esto, pero pues no siempre lo vamos a tener, ¿no? Entonces, permitir hacer diagnósticos oportunos en lesiones, tomando en consideración que los tiempos de relajación, que muchas veces no sabemos como normal es esto de 30 a 40 milisegundos y anormal mayor a 40 milisegundos, básicamente lo que nos va a indicar es que hay una alteración por un aumento de agua en nuestra capa de colágeno y una falta o una mal arreglo o una degradación de las fibras de colágeno, ¿no? Y funciona esto definitivamente. Este estudio del 2021 nos habla de corredores de maratón que tuvieron una alteración significativa en los tiempos de relajación. Se hizo un estudio antes y un estudio después de hacer el maratón y vean cómo aumentó. Y aumentó más con un índice de masa corporal mayor a 25. Entonces, pues precisamente es para este tipo de lesiones, ¿no? Si tenemos la fortuna de entrar y ver que esto está pasando en la rótula y tenemos algún otro tipo de lesión, definitivamente no tenemos que ser los médicos que hacemos una artroscopía, una reconstrucción perfecta, pero que no damos nada para después de este tipo de lesiones, ¿no? No le damos algún tipo de seguimiento o algún tipo de tratamiento. Y este tipo de lesiones son las lesiones subcondrales, que normalmente no hay una evidencia macroscópica en la parte del cartílago, ¿no? ¿Y cómo tratamos esto cuando tenemos este cartílago blando o normal?
pues definitivamente, como les comentaba, sencillo es hacer este diagnóstico o más o menos sencillo, pero más difícil cuando tenemos este tipo de alteraciones. Entonces, hay que tratar de evitar llegar a esta fase crónica, ¿no? Tratar al paciente en estas etapas, que es cuando realmente se está presentando toda esta cascada de lesiones. Ya platicaron mucho en las pláticas previas sobre los factores de riesgo, como pueden ser las lesiones meniscales. Reparar esto es sencillo. El problema es cuando tenemos este tipo de lesiones complejas, que la mayoría de las veces no se va a ir a una menisectomía. Y obviamente va a haber una relación completamente directa entre más grave es la lesión. Cuando tenemos pacientes con luxaciones de hombro, cuando tienen luxaciones rotulianas como esta, que el paciente lo único que refiere es como que se les atora la rodilla, y si no somos precisos en el diagnóstico, podríamos llegar a tener cartílago y que no damos un tratamiento subsecuente, ¿no? Se nos va la artrosis definitivamente de ese tipo de lesiones. Hay mucho más predilección cuando el paciente ya cuenta con una lesión previa de rodilla. Definitivamente, cuando hay una disminución de la fuerza muscular, claro que esto nos va a favorecer a que a que tengamos una lesión o predisponer, porque definitivamente va a haber una sobrecarga en nuestra articulación. Estos deportes son los que normalmente nos producen este tipo de lesiones, pero de deportes que actualmente están siendo una moda, pero desafortunadamente vemos a la paciente, como estamos viendo aquí, a la entrenadora, ¿no? Súper delgada, que definitivamente no solamente trabaja eso, sino que también trabaja en gimnasio. Y entonces todos creemos que podemos hacer este tipo de ejercicios, pero no sabemos que nos puede traer consecuencias muy importantes que también, como les comentaba, no solamente van a ser físicas, sino también nos van a llevar a un problema psicológico y más en deportistas de alto rendimiento. Y nuestro objetivo definitivamente es tratar de evitar todo lo que ya platicaron previamente, ¿no? Llegar a todo ese tipo de intervenciones. Entonces, definitivamente actuar en esa parte de la prevención primaria, ¿no? Y la prevención primaria, pues lo principal es justamente tratar de preparar mejor a los deportistas, de preparar mejor a los pacientes, ¿no? A los pacientes jóvenes con diferentes tipos de ejercicios como estos que son funcionales, ejercicios pliométricos de agilidad, que todo esto nos va a mejorar nuestra salud de la articulación, pero también nos va a aumentar la fuerza muscular, ¿no? Programas de preparación, entrenamientos individualizados, ¿no? Porque juega fútbol, puede jugar como muy bueno, puede hacer una actividad deportiva de alto impacto, saber específicamente para qué paciente está diseñado cada tipo de entrenamiento. Todos estos ejercicios nos van a ayudar bastante para todo eso. Pero cuando no ha funcionado, cuando ya estamos en esta parte donde ya hemos implementado incluso algún tipo de medicamentos analgésicos y todo eso, entonces viene la parte de esa preservación articular en donde también hay que tratar de evitar este tipo de suplementos, ¿no? Tratar de que no solamente sea la buena exploración física, el diagnóstico, sino que también demos tratamientos que sean completamente adecuados para que podamos evitar este tipo de lesiones, para tratar de evitar esta cascada, ¿no? De degradación del cartílago. Se ha visto que la glucosamina y el ejercicio sigue siendo una muy buena, una muy buena herramienta para evitar este tipo de lesiones. Hasta el 2021 se hizo una revisión sistemática, se observó que definitivamente hay una modulación condral, ¿no? Que hay una mejoría de síntomas, pero que aún estamos en pañales, que aún se necesitan hacer más estudios. En cuanto al ácido hialurónico intraarticular, definitivamente en pacientes que tenemos posoperados o en pacientes que ya sabemos que tienen una lesión articular, sigue siendo una excelente herramienta, ¿no? En este caso, ¿cuándo la tenemos que utilizar? Pues cuando tenemos lesiones que ya están bastante evidenciadas, ¿no? Este tipo de lesiones que, pues cuando nos las encontramos en quirófano, a veces lo único que hacemos es radiofrecuencia y nos echamos a los condrocitos, ¿no? O la rasuramos y no hacemos nada más por este tipo de lesión posquirúrgicamente hablando, ¿no? Entonces, es un punto determinante porque como ya platicaron, tenemos todas estas opciones
pero antes de eso está justamente la viscosuplementación, nos detiene tener que llegar a ese tipo de lesiones. ¿Qué puede hacer que falle en general? La obesidad definitivamente, entre más sobrepeso tienen los pacientes o un cierto grado de obesidad, se observa que los resultados de esta viscosuplementación, glucosamina, todo eso va en deprimente, ¿no? En la terapia combinada ya están tratando de hacer más estudios que no solamente combine un plasma rico en plaquetas o un ácido hialurónico, sino que se hagan estas terapias combinadas. Se observa que hay una disminución significativa del dolor y de la función y que incluso puede haber una mayor inhibición de la hiperplasia sinovial y de la respuesta inflamatoria. En los deportistas se recomienda, por este estudio, por otros estudios que han habido, que cuando empezamos a viscosuplementar disminuye importante el dolor, pero a partir de los 3 meses otra vez vuelve a aumentar debido a que las cargas son mucho más importantes y sí que se recomienda que en este punto o máximo a este punto, 3 o 6 meses, se vuelva a viscosuplementar cuando tenemos la evidencia de una lesión condral. Y todo esto porque definitivamente ya sabemos que este tipo de lesiones, como ya lo comentaron, se va a ir a la osteoartritis. Hay quienes hablan de 5 a 10 años. Nosotros hemos observado aquí en nuestro SEMA que la lesión va desde el grado 2, grado 3 desde los 2 años. Y las lesiones grado 4 de cartílago, definitivamente tratar de hacer algo por ellas antes de que se nos vaya a un desgaste mucho más importante, ¿no? Este es un paciente joven finalmente, pero que es básicamente un resumen de toda la plática. Como conclusiones, pues como les comento, un diagnóstico oportuno, sin duda, tanto la sospecha clínica como los métodos de imagen, la clasificación de la gravedad, ¿no? Un tratamiento conservador adecuado y no retrasar la necesidad de la cirugía. Eso es bien importante, ¿no? Evitar la consecuencia principal, la artrosis, y al final del día, el reemplazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Excelente presentación y descripción de la enfermedad. Y vamos a ver a continuación con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa, pues el manejo de esta lesión en su expresión final, que sería el manejo quirúrgico con una artroplastía total de rodilla. Muchas gracias, doctor. Adelante. Dame un segundito. Muy bien. Pues la verdad, muchísimas gracias por permitirme presentar esto y sobre todo un tema tan específico como la artroplastía total de rodilla en pacientes jóvenes y que no deja a uno más que pensar y tratar de razonar qué es lo mejor que podemos hacer con los jóvenes. Esta presentación platicaremos, como digo, nada más de esto. Dejaremos a un lado el que el paciente sea artrósico, dejaremos a un lado las semicompartamentales, las de superficie, y nos enfocaremos nada más a los pacientes que son para prótesis total de rodilla, como nos lo solicitaron. La decisión, esta transparencia o foto se ve como muy complicada, lleno de muchos letreros, porque dice que si tiene dolor severo, incapacidad, deterioro de la calidad de vida, daño estructural, fracaso de tratamientos conservadores, deseo de mantener una vida activa, limitación laboral. Dice Alberto, de todo lo si que... puede compartir Alberto, su no tenemos no nos estás compartiendo tu pantalla. A ver, déjame regresarme entonces. Gracias. Dame un segundito. A ver. Zoom. Share. Te dije que era allá abajo. Se está tardando un poquito. Muchas gracias, doctor. Esperamos un segundito. A ver. Pues ahí va. ¿Ya ahora sí está compartida? Ya está listo, doctor. Adelante. Sí, nomás tengo que regresarme ahora. Bueno, me regreso a esto porque para mí es una de las transparencias importantes el que podamos ver que es una muy complicada, lleno de información, en donde nos va a hacer tomar la decisión. Tomé la opinión de mucha gente de decir qué es lo que cómo la vamos a decidir, y aunque tenemos todas esas posibilidades,
La más importante que tomamos en cuenta es al paciente joven, igual que cuando son deportistas, los mandamos a valoración a psiquiatría de que el paciente está aceptando y que está entendiendo el procedimiento al cual se le va a realizar. Independientemente de la indicación médica, tenemos que saber que él lo está comprendiendo para que pueda él cooperar tanto en la vida futura de su prótesis como el hecho de ser ahora un usuario de ella. Esto nos llevó a pensar quién es el paciente joven. Tradicionalmente decíamos que eran los que tenían 60 años de edad y actualmente ha bajado a 55 años, 55 y estamos tocando ya los 50 años. ¿Por qué esta tasa de jóvenes aumentó? Había una predicción que se había hecho en el 2006, en donde decían que para el 2030 se multiplicaría por 7 la base inicial. Quedó insuficiente, se ha sobrepasado todos los números. No hay mucha información de acerca de cuál es el porcentaje exacto que ha aumentado. Lo único es que todo el mundo antes nos extrañaba que había un joven para prótesis en nuestro consultorio y ahora es un paciente común. ¿Y por qué nos pasa? Por todo lo que han presentado, ¿no? Ya fallaron todas las técnicas, ya fallaron los trasplantes, ya fallaron el cartílago, ya falló todo y el paciente no nos queda más que ofrecerle la artroplastía de rodilla. ¿Por qué es una preocupación universal? Pues bueno, porque está muy relacionado esto al fallo del implante, no nada más en cómo lo vamos a poner o qué tipo de implante tenemos, sino cómo lo va a utilizar el paciente. Y que todos los estudios que tenemos de los aflojamientos asépticos, todos están proyectados sobre la artroplastia total de cadera. No, de rodilla hay muy poco. Todo es enfocado a cadera y son dos articulaciones muy diferentes, pero de ahí sale la información. Este es un caso clínico de una paciente femenina que ya fue operada, ya está en varo, pero si la ven con detenimiento ya no le podemos cambiar la carga a lateral porque ya tiene osteofito en el borde lateral del platillo tibial y en la patelofemoral también tiene osteofitos y pues bueno, llegamos al momento en que se tiene que ir a artroplastía. Pero las preguntas de los pacientes van a continuar y dicen, oye, ¿cuánto va a vivir mi prótesis? Entonces dice uno, bueno, los reportes dicen que van a vivir 15 años en pacientes que se pusieron en una sobrevida del 92% a 95%, en los que se puso abajo de 55 años de edad. Y va aumentando cada 5 años un 3 a un 7, a un 4%, a un 5% en el último estadio, pero nada más, esos son los reportes mejores. Los suecos dicen, no, fíjate que no, viven 10 años y se van a aflojar a 10 años. La tasa de revisión se nos está yendo hasta el 16%, que es bastante elevada. Y después, lo único que pueden todos comentar como comentario es que la tasa de sobrevida de las prótesis bien colocadas está con la actividad moderada, del uso de actividad moderada. No está, por más que nos vendan productos que son para deporte y para demás, ningún diseño, no, todos nos van a llevar a un fracaso temprano si el paciente no cuida la prótesis. Para que dure la prótesis, por lo que nosotros vamos a poner de nuestra parte, bueno, a la hora que la ponemos queremos preservar hueso, usar una prótesis de diseño avanzado para que tenga mejor rango de movilidad, que las expectativas del paciente estén bien planteadas, que esté bien alineada de acuerdo a la alineación que hemos elegido y sobre todo el manejo de los tejidos blandos. Ese es un tema de lo más importante. El paciente joven, ¿cómo lo prefiero alinear? En lo personal, me gusta el cinemático. Hay gente que todavía le gusta lo anatómico, que está prácticamente en desuso. Y bueno, el cinemático le empieza a ganar terreno al mecánico. Todavía la escuela mexicana es de predominio mecánico, pero el cinemático ya lleva una fuerte tendencia porque estamos viendo que el paciente queda con menos dolor, aún así sea una prótesis estándar la que estamos alineando con este tipo de alineación. ¿Qué tipo de prótesis tiene más desgaste? Tenemos que tomar en cuenta este otro punto, que la postura estabilizada es bastante común que se utilice en nuestro país, no con las indicaciones tan precisas, pero es la que tiene más desgaste.
el que retiene el ligamento cruzado posterior, el implante realmente se desgasta menos. ¿Por qué? Porque que nos queda sobre todo una laxitud coronal a 80 grados de flexión que con la postura estabilizada, que es mucho menor con los que retenemos el ligamento cruzado posterior, y esto nos permite el que el paciente tenga un mejor resultado, tanto en función como en la palabra dolor, a la utilización de su prótesis. Parece que esta tendencia era como muy fuerte. Esto acaba de salir en julio del 23 en el Arthroplasty y es de llamar la atención para tratar de ser, así como queremos conservar meniscos, tratar de conservar siempre el cruzado posterior, que siempre yo he sido de esa idea. ¿Importa el grosor del liner? No. La respuesta seca es no. El liner, ahorita el más delgado que nos venden es el de 9, y con un buen diseño y bien ajustada nuestra prótesis, se supone que tienen la misma duración, aunque le aumenten ustedes el milímetros, y que falsamente escucho en ocasiones que sucede. ¿En qué componentes falla más la prótesis bien colocada? La rótula. La rótula falla porque el paciente o se cayó, se dio un rodillazo, o no estaba tan buena su rótula, su hueso de rótula. El 50% de la población mundial de cirujanos la ponen, y 50% tratamos de no ponerla. La siguiente es el liner. Los plásticos son los que tienden a fallar. ¿La cirugía con asistencia robótica nos da más posibilidades de duración? Es una pregunta ahora más común con toda esta moda de los robots. Bueno, quien diseñó el diseño cinemático, Stephen Howell, ahora en el 2022 nos comenta: ni con la Maco ni con la Rosa me superan. La alineación cinemática con instrumentación manual respeta mayor cantidad de hueso en fémur. Entonces, es de pensarse. Todavía la asistencia robótica suena muy bien, suena todo muy novedoso, pero en manos expertas sigue predominando la instrumentación manual. ¿Qué pasa con esos pacientes operados que tienen de prótesis total de rodilla, que los van a operar, que ya están operados del ligamento, sobre todo el ligamento cruzado anterior? Estamos hablando de los tejidos blandos. Todos los que están pobremente operados van a ser pacientes que van a ser complicados, van a ser pacientes que van a tender a la artrofibrosis, van a ser pacientes que se van a tener que estar probablemente o manipulando, que ellos son lo que más hacen, y esto es ahora una revisión de junio de este año, y entonces la sobrevida de las prótesis se compromete más. Hay que tener mucho cuidado con el paciente no bien operado, que funcionó mal muchos años y que sus cambios de balance ligamentario, como él funcionó, no son nada más con la alineación del hueso, sino obviamente con la ligamentaria, y ya se está viendo que sí tenemos pues problemática que enfrentar. La siguiente, ¿cómo los quiero poner? ¿Cementada porque son jóvenes o no cementada? Los asiáticos son los que más están mandando artículos de, oiga, no, nosotros no la cementamos, nos va igual, nos va mejor que la prótesis cementada, pero al final todos los artículos, si les ponemos un poquito de atención, dicen, todavía se requiere el ESA, los estudios controlados aleatorios de alta calidad para una mayor investigación. Por lo tanto, la seguiremos cementando como consejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente plática en cuestión a ponernos en contexto en cuanto al manejo quirúrgico de esta patología en pacientes jóvenes. Okay. Con alguna serie de preguntas para ellos. En primer lugar, pido al doctor Roberto Fernando Leal Gómez que nos pueda platicar su experiencia, doctor, en cuanto a nuestro estado actual en México en cuestión del manejo de la patología de rodilla con prótesis unicompartimentales. ¿Cuál es nuestro estado actual en el país, doctor, en cuanto a este manejo quirúrgico? Ok, muy interesante. La verdad es que no se ponen tantas como deberían, pienso yo. O sea, hay mucha tendencia todavía, mucha resistencia
de algunos grupos de cirujanos y maestros de los programas de residencia a usar las unicompartimentales, ya sea unicondilares o paterofemorales. La verdad es que no podemos superar a un buen ligamento cruzado anterior, no podemos superar un buen compartimiento lateral. Cuando están presentes, están funcionales, no hay una razón como para destruirlos, para poner una prótesis total. Entonces, si el paciente tiene daño en un solo compartimiento, hay que reparar ese compartimento. Si en un futuro va a seguir el problema degenerativo a los demás, pues bueno, ya se hará en su momento, pero no vamos a destruir lo que está funcionando en este momento. Entonces, creo que no se ponen tantas. La verdad es que he dado conferencias de unicondilares desde hace 20 años y yo veo que sigo viendo más que ponen prótesis totales, pero bueno, ya es el gusto del cirujano. Con un buen entrenamiento, la verdad es que es una muy, muy buena cirugía. Un poco, quisiera preguntar al doctor Adrián Barrera que nos comparta su experiencia en cuestión a prótesis unicompartimentales y también que nos haga saber la tasa de revisión de estas prótesis. Por favor, Adrián, si nos puedes compartir tu experiencia. Claro que sí, Luis Enrique. Mira, en principio, al igual que Roberto, opino que las prótesis unicompartimentales, para mi punto de vista, van tomando auge cuando están bien indicadas y los resultados son excelentes. En nuestra práctica médica se supone que entre un 20-30% de las artroplastias que realizamos tendrían que ser unicompartimentales. Es verdad que la tasa de revisión, dependiendo si es platillo móvil o fijo, varía, pero en torno a los 10 años supera a más del 90% de supervivencia. Esto nos da una alternativa previa a la prótesis total. O sea, como hablábamos, efectivamente, si el compartimento está dañado y lo podemos solucionar y nos va a dar una alternativa, y esta alternativa van a ser 10, 15, 17 años, y luego que la gran ventaja es que si esta prótesis unicompartimental está bien hecha, probablemente la revisemos con una primaria. Entonces, eso es una de las ventajas que nos puede dar. Es verdad que al revisar las unicompartimentales, donde más sufrimos es en la tibia y a veces hay que poner un pequeño vástago, pero es en menor del 40% de las revisiones. Entonces, pienso que es un tratamiento que siempre ha estado ahí, que ahora con el brazo robótico, es verdad que de forma manual y robótico, con los estudios que tenemos, nos hablan que al año los resultados son muy similares, que no hay una gran ventaja. Sin embargo, pienso que la robótica nos ha pasado de ser, tal cual lo digo, maestros albañiles a ingenieros, porque estamos ya manejando datos y estamos comprendiendo más el funcionamiento de la rodilla. Claro que la robótica está en pañales, pero es el futuro. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que hizo el panel y para el doctor Mauricio. ¿Qué paciente, Mauricio, para ti sería un paciente no ideal para hacer ese trasplante meniscal? ¿O cuáles serían tus puntos para considerar que ese paciente no es candidato y que te harían pensar en un manejo ya de una restitución de la articulación? Definitivamente el paciente no candidato es el paciente que trae una alineación en varo o valgo. Porque este paciente, si nosotros no le corregimos esa alineación, definitivamente nuestro trasplante va a fracasar. Yo creo que estos pacientes tenemos que hacerles el trasplante de forma concomitante junto con la osteotomía, y también considero que estamos haciendo mucho menos osteotomías de las que deberíamos estar haciendo. Entonces, estos pacientes que tienen una deformidad y ya con un daño condral importante,
ese paciente definitivamente no va a ser candidato a un trasplante y me inclinaría más por una artroplastía unicondilar que por hacerle el propio trasplante meniscal. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, ligado a esta pregunta al doctor Marco Acuña, ¿qué opinas, Marco, del manejo quirúrgico con osteotomías, como mencionaba Mauricio, para evitar la progresión de la osteoartrosis en pacientes jóvenes? ¿Es una herramienta útil terapéutica o consideras que se debe pasar a la artroplastía, como comentaba el doctor Reyes Pedrosa, de manera inmediata como primer tiempo quirúrgico? Ok, bueno, finalmente la experiencia del doctor es buena, ¿no? En cuanto a las unicompartimentales, pero creo que todavía hay una posibilidad de hacer osteotomías adecuadas, sobre todo hablando del tipo de paciente, ¿no? El paciente joven, entre comillas, ¿no? Me ha tocado pacientes de 40, 45 años que desafortunadamente pensar en ponerle una artroplastía unicompartimental, por ejemplo, aquí en Hidalgo es complicado porque pues prácticamente una unicompartimental cuesta lo que cuesta una prótesis completa, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente no tenemos tan a la mano esa herramienta y sí que las osteotomías se hacen o sea, incluso las puedes hacer, digo, hacerlo con una placa especial sería lo ideal, pero también lo puedes hacer con una placa en T que no es cara, ¿no? Entonces, creo que ahí lo importante más bien es elegir al paciente adecuado para poder llevar a cabo el mejor tratamiento, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, Marco. Y pasando pues por esta evolución que tenemos hacia una tecnología, como comentaba Adrián, en lo que vamos evolucionando a estas nuevas tecnologías en cuestión de robótica, pues también nosotros quisiéramos ver en cuestión del manejo con los implantes. Si usted, doctor Reyes Pedrosa, tuviera la oportunidad de diseñar su implante ideal para ese paciente joven al hacerle una artroplastía, pensando como ingeniero, ¿qué sería su implante ideal? ¿Cuál sería el que usted diseñaría para a ese paciente ofrecerle una mayor durabilidad de su implante y un mejor resultado? Bueno, primero mi esperanza. Mi esperanza es que progresen las prótesis biológicas, ¿no? Yo pienso que en algún momento vamos a dejar de utilizar metales para poderlo resolver. Y hablando con lo que tenemos actual, que son los metales, yo pienso que más que cambiar diseños de algunos implantes, yo sí creo que tenemos que hacer más alineación cinemática, respetar cómo funcionó ese paciente, cuáles son sus ejes, cómo está su balance muscular, cómo va a poder él funcionar perfectamente sin que estemos pensando en que la única solución es la alineación mecánica. Yo creo que es muy meticuloso el cómo tenemos que ir resolviendo cada una de todas las prótesis. Y a mí hay muchos diseños. Yo les digo que hay diseños que no son nuevos, que eran extraordinarios. Y a veces uno cree que desaparecieron algunos diseños. Yo tengo de algunos diseños prótesis de más de 25 años. Y ahí están jalando. Y yo nada más, de la misma marca que no la voy a mencionar, tiene Roberto y tenemos muchos que tienen esa cantidad. El diseño, yo creo que lo que más yo le he aprendido, voy a tomarte un poquito el tema con las prótesis unicompartimentales, esa ultracongruencia que se utiliza en la Oxford o en las prótesis, aunque sean de platillo fijo de las unicompartimentales para que funcionen. Eso es lo que tenemos que hacer, esa ultracongruencia en nuestras articulaciones para que funcionen perfectamente y tengan un mínimo desgaste por fricción. Los modelos, y por último, Muchas gracias, doctor. como ingeniero, creo que me gustaría mucho los modelos cerámicos. Muchas gracias, doctor.
Para el doctor Adrián Barrera, una pregunta del foro, el doctor Martín Delgado. ¿Qué opina usted de colocar o no el componente rotuliano en una artroplasia total primaria de rodilla? Yo soy de total, de rodilla, por lo tanto pongo patela. Como todos, siempre vemos casos de patelas no puestas, ¿no? Es verdad que en la actualidad no hay realmente una tendencia, pero en mi experiencia siempre pongo patela, pues sobre todo por evitar una revisión. Es verdad que también poner patelas da problemas, pero siempre pongo patela.